Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados amigos, compañeros que nos acompañan desde diversas latitudes de la República Mexicana y también nos están acompañando amigos de muchos otros lugares del continente. También inclusive tenemos a gente que nos acompaña de Ámsterdam, de España, de Uruguay, de Perú, de Colombia, de Costa Rica, entre otros muchos países. Estamos muy contentos con la respuesta de este webinar, pues hay más de 15 personas extranjeras inscritas a este webinar y más de 83 personas que en total terminaron inscribiéndose para participar en esta noche con el tema blockchain y los contratos inteligentes. Antes de comenzar con la grabación, les di unos pequeños avisos. El último que me faltó fue que este webinar está siendo video grabado. No sabemos si vaya a ser si se vaya a poder subir a YouTube por el peso que anticipamos que va a tener el video, pero haremos nuestro mejor intento. Pero el aviso o la notificación es porque pues deben de conocer que cualquier participación que tengan, ya sea en texto, en audio o en video, quedará grabada y no podrá ser eliminada después. Y bueno, pues comenzamos. Me da mucho gusto tenerlos a todos el día de hoy aquí con nosotros. Antes de comenzar a hablar de blockchain, me gustaría platicarles un poquito sobre revoluciones industriales. Esta es información, desde luego, pública y disponible en Internet. Antes de que existieran lo que se conocieron como revoluciones industriales, pues esto data del año 1730 hacia atrás, en donde vivíamos básicamente en una economía rural fundamentalmente basada en agricultura y en el comercio. Posteriormente viene la primera, o lo que se conoce como la primera revolución industrial, que se hará entre los periodos de 1730 a 1850, comienza en Gran Bretaña desde luego, el principal componente de energía era el carbón, los sectores industriales más desarrollados eran el textil y el metalúrgico, y la economía era de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Obviamente se focalizó mucho esta era o esta época en la concentración de grandes capitales. Posteriormente dio inicio a la segunda revolución industrial, en los años 1870-1940, naciendo esta nueva era principalmente en Europa, Estados Unidos y Japón. La energía que más se le dio énfasis en esta época fue el gas, la electricidad y el petróleo. Obviamente los sectores industriales más favorecidos fue el siderometalúrgico, el sector químico y el sector transporte, y se caracterizó por tener nuevos sistemas de transporte. Hubo muchísimo auge en transporte en temas de avión, automóvil y también medios de comunicación en donde el teléfono y la radio fueron elementos indispensables para facilitar las comunicaciones a nivel mundial. Y bueno, por último, entre comillas, vivimos en una etapa, una revolución industrial que data de 1960 y termina, a mi juicio, alrededor del año 2000. Les voy a decir por qué hay personas que siguen pensando que la revolución industrial que vivimos hoy en día es la tercera, y a mi juicio y a juicio de algunos especialistas muy reconocidos que comentaremos en breve, ya no estamos en la tercera revolución industrial, estamos en la cuarta. Y bueno, la tercera revolución industrial se caracteriza por el acento de las nuevas tecnologías de información y comunicación, así como el desarrollo de energías renovables. Se le conoce también como la revolución digital o la revolución del ordenador. Si se dan cuenta, hay un énfasis por ahí en la parte superior de las revoluciones. Del centro se habla de que básicamente estas dos revoluciones tenían un fuerte componente de tecnología mecánica, y en la tercera revolución industrial se le conocía también como la revolución de la era o del conocimiento intelectual. Y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre la tercera revolución industrial, que tiene que ver con la breve historia de Internet que les voy a presentar a continuación. Básicamente, en 1969 se envió el primer mensaje a través de la red de computadoras ARPANET entre las universidades de California, de Los Ángeles y el Instituto de Investigación de Stanford. En el 71 se envió el primer correo electrónico. Fíjense bien, en 1971. La gente sigue pensando que Internet es muy nuevo, que tiene 10 o 20 años. No, Internet no tiene ni 10 ni 20 años, Internet tiene más de 40 años de existencia. Ya vamos encaminados hacia su primer 50º aniversario. En los 70 Intel desarrolló el primer microprocesador, que desde luego sentó las bases para la revolución de las microcomputadoras o las computadoras pequeñas. En los 80 fue posible convertir a tecnología que está en formatos análogos a formatos digitales. En 1981 se define el protocolo TCP/IP, que es el principal protocolo sobre el cual corren las comunicaciones en Internet, no el único desde luego, pero también se define la palabra Internet en 1981. En 1984 había solamente 1000 computadoras conectadas a nivel mundial, en el 89 había 100.000, en el 92 había 1.000.000 y en el 96 había solamente 10 millones de computadoras conectadas en el mundo. En los 90, concretamente en el 91, nace la famosa World Wide Web,
que es una manera de navegar muy padre en Internet, muy dinámica, muy atractiva a la vista. Quienes usamos Internet antes de 1991, que somos unos pocos los presentes, conocimos un Internet muy diferente, donde básicamente la navegación era a través de sistemas de FTP, de Whooper, de Newsgroups, entre otras muchas cosas, los BBS también, los Bulletin Boards, en fin, nos tocó utilizar un Internet muy diferente. Qué bueno que Claudio coincide conmigo en esas viejas épocas en donde aprendimos a utilizar un Internet muy aburrido, con mucho texto, con pantallas de un solo color, y luego se convirtió todo a 1991. Bendito Tim Berners-Lee, totalmente de acuerdo, mi querido Abraham. Y bueno, finalmente en el 2001 explota la burbuja.com. Recuerden que este fenómeno de la burbuja.com se refiere a que hubo un boom del comercio electrónico. Ese boom empieza por ahí del año 1995-1996, y en esos 4 o 5 años hubo muchísimas empresas en Internet que explotaron en un sentido figurado, desde luego, crecieron a ritmos agigantados. Todo el mundo quería tener una empresa en Internet, todo el mundo quería tener una .com, y bueno, después explota la burbuja porque se dan cuenta de que no cualquier persona era apta para tener su negocio en Internet, y no cualquier idea podía ser un negocio satisfactorio en Internet. Entonces, si se dan cuenta, la revolución industrial número 3 o la tercera, pues es básicamente aquella que está basada en las tecnologías de información y comunicación, que inicia, insisto, en 1969 con el primer mensaje enviado entre computadoras de 2 universidades en Estados Unidos, en el 71 primer correo electrónico, y a finales de los 90, en los 90 nace la World Wide Web, y en 2001 explota finalmente la burbuja.com. Pero bueno, ahora ya no estamos en la tercera revolución industrial, ahora realmente estamos migrando a una cuarta revolución industrial, y para esto me voy a permitir citar a un espectacular individuo que es Klaus Schwab, en donde obviamente él es el fundador y director general del Foro Económico Mundial. Él afirma que hoy estamos en los albores de una cuarta revolución industrial. Esta comenzó a principios de este siglo y se basa desde luego en la revolución digital, que vendría a ser la tercera revolución industrial. La cuarta, se caracteriza por un Internet más ubicuo, más móvil, por sensores más pequeños y más potentes, y desde luego por temas como la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas, o el machine learning, como comúnmente se le conoce. También Klaus Schwab piensa que la cuarta revolución industrial se caracteriza por una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre las esferas física, digital y biológica. Esta parte es bien importante. Fíjense la frase: estamos difuminando la línea o la frontera entre las esferas de la física, la esfera digital y la esfera biológica. Una frase que vale la pena citar también de Klaus es: "The fourth industrial revolution will affect the very essence of human experience". Una frase muy poderosa de Klaus Schwab, que se considera pues el padre o uno de los creadores del concepto ahora de la cuarta revolución industrial. Y bueno, tiene más características. Se dice que es una extensión lógica de una serie de innovaciones tecnológicas que datan del siglo XIX, donde la tercera revolución industrial nos trajo Internet, nos trajo redes sociales, nos trajo comercio electrónico. La cuarta se caracterizará por temas como inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, biotecnología y desde luego blockchain, que es el tema de esta noche. Por eso me gustó citar un poco los avances de esta cuarta era. En esta cuarta era, los procesos simples que actualmente se llevan a cabo manualmente se llevarán a cabo mediante sistemas digitales autónomos respaldados por tecnologías de blockchain. Se dice que sus capacidades disruptivas ya han sido bien documentadas en el sector financiero, en donde las plataformas de blockchain están desafiando todas las actividades de intermediarios y pueden verificar la información de manera rápida, segura y sin intervención manual. También otra frase importante: blockchain simplificará los procedimientos en muchas industrias. Se convertirá en un pilar fundacional y fundamental de la cuarta revolución industrial. Es por eso que me gustó mucho iniciar con este tema, para poder hablar ahora sí de los antecedentes del blockchain. Mucha gente también, sin duda alguna, piensa que el blockchain es un fenómeno que acaba de iniciar, que se hizo muy famoso este año. Tiene una razón de ser. Básicamente, esa razón de ser es el Bitcoin. Y ahora que lo menciono, tengo que hacer un disclaimer, una deslinde de responsabilidades. Este no es un webinar sobre Bitcoin. Haremos un webinar, les prometo que haremos un webinar o varios sobre Bitcoin, pero este no es un seminario o un webinar de Bitcoin, aunque lo trataremos en varias ocasiones. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito de los antecedentes de blockchain. Blockchain fue creado en el año 2009 por Satoshi Nakamoto,
que es la persona o grupo de personas que crearon el protocolo de Bitcoin y su software de referencia, el Bitcoin Core. En 2008, Nakamoto publicó un artículo que describía un sistema peer-to-peer de dinero digital denominado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. En el año 2009, finalmente Nakamoto se decide y lanza el software de Bitcoin, aparejadamente con blockchain, desde luego, pues es su tecnología subyacente, creando la red del mismo nombre y las primeras unidades de moneda conocidas como Bitcoin, las famosas criptomonedas que han tenido los ojos del mundo en estas últimas fechas por los grandes desarrollos y el gran valor que han adquirido últimamente. Alrededor del año 2014, los tecnólogos y los inversionistas cambiaron su enfoque de Bitcoin a blockchain, la tecnología subyacente de Bitcoin, como lo acabamos de mencionar. Aunque Bitcoin y blockchain a menudo se confunden, lo cierto es que son distintas. Esto es incorrecto. Bitcoin está basado en una versión previa de la cadena de bloques conocida como blockchain 1.0, si lo quisiéramos ver de esta manera, y lo que es los contratos inteligentes están basados en una versión 2.0 que más adelante vamos a platicar de qué se trata. Y antes de seguir, me gustaría platicarles que existe todo un misterio sobre esta persona o grupo de personas denominadas como Satoshi Nakamoto. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes son, nadie sabe a ciencia cierta si es una sola persona o es un grupo de personas. Por ahí hay inclusive varios reporteros a nivel internacional que han estado investigando de manera muy tenaz quién es esta persona, quién es este grupo de personas, y hay una serie de investigaciones que han arrojado diferentes nombres, aproximadamente de 5 a 8 nombres, y pues todos ellos han ido periódicamente diciendo que no son ellos Satoshi Nakamoto. Entonces es todo un misterio esta persona que creó el software de referencia Bitcoin y por ende también el software o la plataforma conocida como blockchain que iremos viendo en breve. Bueno, me gusta esta frase, me gusta mucho esta frase, me gusta iniciar las charlas sobre blockchain con esta frase. Dice, la cadena de bloques es un libro digital incorruptible de transacciones económicas que pueden programarse para registrar no solo transacciones financieras, sino prácticamente todo tipo de valor. Esta es una frase de un libro que se llama Blockchain Revolution, que fue publicado recientemente en 2006, cuyos autores son Don Tapascott y Alex Tapascott, supongo yo que son padre e hijo, o a lo mejor son hermanos, no he investigado muy bien cuál es su filiación entre ellos, pero me gusta mucho, gracias Claudio, muy amable, me gusta mucho la frase porque es muy poderosa, dice, es un libro digital incorruptible de transacciones económicas que se pueden programar para registrar no solo transacciones financieras, sino prácticamente todo tipo de valor. Existe la creencia de que blockchain solamente sirve para hacer transacciones económicas o de carácter financiero. Esto es falso. Ahorita vamos a ver cómo blockchain es mucho más que eso, con ejemplos de la vida real y ejemplos que inclusive se están dando actualmente. Ahora, bueno, mucho se ha escuchado la palabra blockchain, inclusive en muchas ocasiones hemos visto esta imagen que está un tanto pues misteriosa, donde se ven muchos individuos interconectados entre sí y ellos a su vez interconectados a otras cosas que pues podrían parecer nodos, computadoras o algo por el estilo. Vamos a ver, primero que nada les quiero decir que lo que viene es bastante técnico, no se me desesperen, la verdad cuesta trabajo entender blockchain de manera rápida y sencilla. Yo realmente investigué bastante para poder comprender este fenómeno y poder atreverme a platicarles sobre él en esta charla. Entonces no se me desesperen, les prometo que después de unos 15-20 slides va a quedar mucho más claro el concepto de blockchain, su funcionamiento y sus características. Bueno, pues antes que nada vamos a platicar una definición con características. Esta es una definición mixta que yo fui armando a raíz de toda la investigación que realicé. Blockchain se puede decir, todos están de acuerdo en que es una base de datos, que tiene ciertas características, es una base de datos que está descentralizada, no depende de nadie, es distribuida o replicada globalmente, está formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación una vez que un dato ha sido publicado. Entre sus características podemos mencionar que puede contener no solo información, sino que cualquier cosa que tenga valor puede estar contenida en un blockchain, por ejemplo, dinero, acciones, bonos, títulos de propiedad, incluso votos de elecciones. No depende de alguien en particular, sino que todos los participantes de la cadena de bloque son los dueños o los protagonistas en este mundo de blockchain. Todo el mundo puede ver lo que sucede en tiempo real, esa es otra parte bien interesante. Se le ha definido también como contabilidad colectiva a través de Internet o tecnología de contabilidad distribuida. También en algunos casos se puede referir a ella como bases de datos distribuida. No me gusta esa definición, me agrada más la definición de tecnología de contabilidad distribuida, por sus siglas en inglés DLT. Cada bloque está firmado digitalmente y hace mención al bloque previo. Hay una razón de ser para ello, más adelante lo vamos a ver.
Y desde luego los participantes de la red, que se le conocen a un grupo de ellos en particular como mineros, procesan y validan cada una de esas transacciones para poder aprobarlas y que puedan generarse las consecuencias jurídicas, tecnológicas y financieras que puedan emanar de cada una de estas acciones. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones de una cadena de bloques? Esta también es una gráfica que me permití armar con diferentes productos o con diferentes artículos. La primera de las funciones de blockchain es almacenamiento de datos, es decir, una replicación de toda la información a través de la cadena de bloques. La segunda función es la transmisión de datos a través de redes peer-to-peer o punto a punto. Todos conocemos la historia de Napster, que fue famoso porque pues violentó los derechos de autor de la gran industria de la música particularmente y fue perseguido y fue pues literalmente tumbado por la policía y por las autoridades en muchas ocasiones hasta que luego se convirtió en otra cosa. Pero originalmente quien dio el salto a la fama a las redes peer-to-peer fue Napster propiamente hablando, entre otros ejemplos similares. El tercer uso es la confirmación de datos, es decir, se da una validación mediante procesos de consenso entre los nodos participantes, es decir, la minería a través de un algoritmo conocido como prueba de trabajo, del cual vamos a hablar más tarde. También otra función muy importante es evitar la modificación de los datos. Y para ello se usa un sistema criptográfico, un sellado de tiempo confiable y desde luego se enlaza cada uno de los bloques a su bloque anterior, de tal manera que todos los bloques están relacionados unos con otros, salvo que estén pendientes de aprobación. Y en la parte izquierda de la gráfica que estamos viendo en pantalla, tenemos no necesariamente funciones, sino consecuencias positivas derivadas de las funciones de blockchain. Una de las consecuencias positivas pues es que genera confianza entre personas totalmente desconocidas, aunque tú puedes conocer a la persona, realmente en la mayoría de las ocasiones no la conoces. Desde luego es una tecnología que permite la eliminación de intermediarios, que es una parte bien interesante del fenómeno de blockchain, y finalmente es tecnología que permite automatizar procesos y contratos de cualquier naturaleza, siempre y cuando tengan un input de carácter tecnológico, que más adelante explicaremos también a qué nos referimos con esa parte en particular. Ahora, también se define blockchain como un libro de hechos. Antes hablábamos de una base de datos. Ahora también podemos decir que blockchain es un libro de hechos replicado en varias computadoras, ensambladas a través de una red punto a punto o peer-to-peer. Los hechos pueden ser cualquier cosa, desde transacciones monetarias hasta la firma de cualquier tipo de contenido. Los miembros de la red son personas anónimas llamados nodos. Algunos de ellos tienen funciones de mineros. Toda comunicación dentro de la red aprovecha la criptografía para identificar de forma segura el emisor y el receptor. Y cuando un nodo desea agregar un hecho al libro mayor, se forma un consenso en la red para determinar dónde debe aparecer este hecho en el libro. A este consenso se le llama bloque en lo particular. Más adelante veremos con gráficas todos estos textos que estamos viendo para tratar de identificarlos con mayor facilidad. Ahora, aquí vamos a empezar un poquito a hablar un poco más del libro de hechos, pues estos hechos se agrupan en bloques, como lo vemos aquí en pantalla. Solo hay una cadena de bloques replicada en toda la red, pero cada bloque hace referencia al bloque anterior. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se hace referencia a los bloques anteriores. Y antes de agregarse a un bloque, los hechos están pendientes o no confirmados, es decir, podríamos pensar que hay una especie de nebulosa, y en esta nebulosa o en esta nube existen algunos hechos pendientes de confirmación o pendientes de validación por los nodos o por los mineros, y mientras esto no suceda seguirán teniendo el carácter de pendientes y hasta que no se confirmen o validen no pasarán a formar parte de la cadena de bloques o de hechos confirmados, como lo menciona esta gráfica. A ver, esta gráfica me costó, reconozco, un buen tiempo en diseñar, pero lo hice con mucho cuidado para tratar de entender en qué consiste o por qué se llama cadena de bloques. Primero vamos a empezar por imaginarnos solamente este documento. Les pido que fijen su vista solamente en esta imagen para tratar de entender poco a poco este crucigrama o este rompecabezas. Primero, obviamente pensemos en que cada cadena, cada bloque está conformado por varias transacciones o por varios documentos. Estas transacciones se graban de forma cronológica, formando una cadena inmutable o incorruptible, como dice Alex y Don Tapascott en su libro La revolución de blockchain. Obviamente los bloques contienen muy poca información realmente. La mayor parte de ellos solo tienen 4 datos o 3 datos: fecha, hora, participantes y cantidad, si hubiera una cantidad involucrada en temas económicos. Una característica muy importante de los bloques es que se pueden ver
se les puede agregar datos, pero no se pueden borrar, no se pueden editar, ni tampoco se pueden duplicar. Esto viene a resolver problemas muy importantes que se tienen, sobre todo cuando se hablaba de dinero electrónico. Hace muchos años se decía que uno de los grandes riesgos del dinero electrónico era que se pudiera duplicar el dinero, y entonces ¿qué iba a pasar cuando se duplicara el dinero? Bueno, una de las grandes características de esta tecnología blockchain es precisamente que los bloques se pueden ver, se pueden agregar, se les puede agregar información, pero no se pueden editar, no se pueden borrar, ni tampoco se pueden duplicar. Entonces por eso me permití hacer esta pequeña analogía con estos iconos para tratar de visualmente ser más aptos, ¿no? Más sencilla la comprensión. Entonces, ya que esto sucedió, fíjense bien, esta es la primera cadena de bloques, por así decirlo. Están unidos o entrelazados entre sí. Cada bloque hace mención al bloque previo. Cada bloque está firmado digitalmente, y una vez que esto sucede, que es validado y aceptado por los mineros de Bitcoin, por así decirlo, se forma parte de una gran cadena de bloques. Cada nodo en la red contiene una copia completa de este blockchain, y estos blockchain están entrelazados entre sí. Cada vez que se actualiza una cadena de bloques, toda la red se entera, porque hay un fenómeno como si fuera de streaming, en donde cada uno de los bloques se actualizan constantemente. Más adelante veremos más ejemplos. Fíjense bien, esta parte también es muy interesante. Me voy a permitir usar la función de zoom. Creo yo que tengo una función por aquí de zoom. Déjenme ver si lo puedo hacer directamente en pantalla. Sí, me comentan si pueden ver el zoom, si ustedes están viendo el zoom o no. Creo que de esta manera no es práctico, pero de todas maneras creo que se alcanza a ver. A ver, aquí me voy a empezar desde el bloque que está en la parte inferior, el bloque 44. Voy a empezar explicando un poquito sobre el bloque 44 y por qué es importante verlo de esta manera. Voy a permitir hablar sobre el bloque 44. Ya se me desconfiguró un poquito aquí la pantalla. Déjenme ver si puedo regresarla a su tamaño normal. Permítanme un segundito. Muy bien. ¿Me siguen escuchando? Nada más para estar seguros que me siguen escuchando y me siguen viendo. Muy bien. Muy bien. Perfecto. A ver, estamos platicando sobre el bloque 44. Bueno, aquí está representado un bloque con transacciones. Este bloque con transacciones pues tiene varias características. Las transacciones están representadas por una función hash o por un nombre hash. El hash es pues básicamente convertir algo a un texto inteligible, un texto que no se puede leer. Y ahí tenemos representadas un par de transacciones, y tenemos una transacción muy particular que inicia Alicia y quiere enviar a Bob, que puede ser un documento legal o puede ser una transacción de carácter económico. Esto obviamente se agrega aquí al bloque, y este bloque, si se dan cuenta, hay una parte inferior en rojo, una flecha que viene como de una parte misteriosa debajo del slide que no se alcanza a ver, y hace referencia al bloque previo. Por eso concretamente esta flecha apunta al bloque previo, y tenemos también ahí la referencia al bloque previo. Luego, posteriormente hay algo que se llama prueba de trabajo, que es la función que hacen los mineros. Esta prueba de trabajo también es importante, pues es una de las funciones principales de la cadena de bloques. Aquí tenemos básicamente que blockchain resuelve dos retos principales para las transacciones digitales. El primero, controlar la información y evitar duplicaciones. Hay 4 piezas indispensables o piezas de información en cada blockchain. Primero que nada, tenemos un ID referida como hash o identificador de consenso. En el ejemplo se le llama prueba de trabajo. Este es un grupo aleatorio de números cifrados. Como elemento número 2 tenemos el hash del bloque previo, el que fija el orden cronológico en el libro o en la carpeta de los bloques. Elemento número 3 tenemos que las transacciones que están incluidas en el bloque, que son lo que aparece del lado derecho de cada uno de los bloques. Ahí están representadas cada una de las transacciones. Aparentemente puede ser solamente 3, porque la imagen no me da para poner más, pero cada bloque puede tener 1, 10, 15, 100 o miles de transacciones literalmente. No hay un límite preestablecido. Y finalmente, el cuarto elemento es la llave pública de identidades de quien envía y quien recibe para identificar la transferencia de la información. Entonces ahí tenemos cómo existen estos 4 bloques, y estos 4 bloques son los que, estas 4 piezas de información son las que componen finalmente lo que conocemos
como blockchain. Entonces, pues básicamente es así como se forma la información a través de lo que conocemos como cadena de bloques. Insisto, cada bloque tiene una o varias transacciones. Cada transacción está identificada por una cadena hash o un identificador de consenso. Cada bloque hace referencia al bloque previo y se incluye una anotación que se considera como prueba de trabajo, que es lo que permite identificar un bloque cuando ha sido validado. Le damos la cordial bienvenida a Emanuel, quien nos asiste desde República Dominicana. Bienvenido, Emanuel, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, antes de continuar en esta explicación, me gustaría hacer una pausa para preguntarles si quedó claro esta gráfica de bloques para entender que todos estamos en el mismo canal. ¿Sí? Pues ahí básicamente esa es la estructura de un blockchain. Imagínense, ahí solamente aparecen 4 bloques, solamente hay 4 bloques, pero la cadena de bloques tiene un número, pues no puedo decir infinito, pero un número gigante de transacciones. Más adelante les voy a compartir algunas estadísticas donde vamos a ver más o menos cuántas transacciones hay, qué peso tiene cada bloque y cuál es el valor económico que se ha movido en la cadena de bloques durante algunos años. Entonces, más adelante vamos a ver esa información. Por ahora, quédense nada más o menos con la imagen mental de la estructura de lo que es un blockchain para después continuar con este fenómeno. Y bueno, una de las características principales de blockchain es que elimina intermediarios. Es una característica muy importante. Y aquí vamos a empezar por la parte superior o la parte izquierda de la pantalla. Me gustaría comentarles que, bueno, básicamente estamos acostumbrados a que en el comercio, en la banca, en la industria, siempre están interviniendo terceros confiables. Esos terceros confiables regularmente los conocemos como banco, como bancos, como clearing houses, o como cualquier otra figura, ya sea de carácter económico, financiero, legal, que está en medio de una transacción que nos ayuda a sentirnos seguros, que nos ayuda a procesar y a validar cierto tipo de transacciones y operaciones, de tal manera que si hubiera un grupo de personas en algún país, digamos, no sé, ¿qué se les ocurre? Digamos que estamos hablando de España, en España quieren transferir fondos a México y pues para poder transferir fondos a México se necesita no solamente del Banco Español y el Banco Mexicano, sino se necesita de SWIFT, que es un sistema internacional electrónico de transferencia de fondos, y también se necesita de un clearinghouse o una cámara de compensaciones, que es un libro contable centralizado, controlado por una sola entidad que puede estar conformada por un grupo de entidades, pero a fin de cuentas es una sola entidad, y eso es lo que así funcionan las operaciones financieras y comerciales pues a nivel mundial desde hace muchas décadas, tal vez más de un siglo. Esta figura de aquí de la izquierda tiene varias características que la hacen no necesariamente la más efectiva. Se requieren intermediarios confiables y centralizados, la compensación y liquidación se hace a través de lotes. Desde luego esto representa altas cuotas e infraestructura muy alta. Más adelante, ahora vamos a ver la parte derecha de la pantalla. En la parte derecha tenemos lo que podría representarse como una red financiera con base en blockchain. Básicamente estamos hablando del famoso libro contable descentralizado y distribuido que compone blockchain. Esta manera de hacer las cosas cambia radicalmente la postura que tenemos acá en pantalla, porque aquí en esta postura derecha no se requieren intermediarios. Si se da cuenta, el centro está vacío. Básicamente cualquiera de los miembros de la cadena de bloques puede interactuar y puede comunicarse. Existe un rápido procesamiento y administración de información y de datos. Las tarifas obviamente son bajas y los costos son reducidos en cuanto a temas de infraestructura. Entonces, pues básicamente en eso se puede considerar como la eliminación de intermediarios. Abraham, más adelante abordaremos un poquito el tema de los mineros, si me permites, con todo gusto abordaremos ese tema un poco más adelante. A ver, ahora, negocios sin intermediarios y descentralizados a través de redes peer-to-peer. Por eso dice que blockchain posibilita nuevos modelos de negocio que buscan eliminar intermediarios e incluso la tenaz persistencia y presencia del Estado. El blockchain promueve una economía descentralizada, un modelo de negocios peer-to-peer o punto a punto, una iteración de la economía colaborativa. También es una frase interesante, promueve economía descentralizada, que es una iteración de la famosa economía colaborativa que ya todos conocemos, que es un tema también igualmente interesante que podríamos iniciar. ¿Cuál es la diferencia con lo que hace PayPal? Pregunta Marta Laura. Es una amplia diferencia.
PayPal es parte de muchos operadores. PayPal se encuentra en este modelo, Marta Laura, en este modelo del lado izquierdo. PayPal es parte. Aquí realmente vemos a una figura central, pero esa figura central puede tener otras figuras previas entre estas cadenas o entre estas comunicaciones. Entre ellos está PayPal. PayPal viene a ser un intermediario de pagos entre alguien que quiere pagar y alguien que quiere recibir el pago, o alguien que quiere comprar y alguien que quiere vender. Normalmente lo que hace PayPal es decir, bueno, yo te conecto con tu tarjeta de crédito, te conecto con tu cuenta bancaria, te conecto con tu tarjeta de débito, es decir, me conecto con tu banco y permito que tú tengas una transacción estable por internet, una transacción financiera o comercial. Eso es básicamente lo que hace PayPal. Claudio Martínez dice, PayPal depende de centralizar todo en la plataforma bancaria, por ejemplo, tarjetas de crédito. PayPal, sí, en efecto, coincido con Claudio, PayPal es una pasarela de pagos o un gateway de pagos, como bien lo menciona buen Claudio. Muchas gracias, Claudio, en efecto, tienes toda la razón. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre intermediarios. De hecho, las siguientes slides se refieren a los famosos intermediarios. Normalmente lo que busca blockchain es que dos personas completamente desconocidas se puedan intercambiar productos y servicios a través de un pago en particular. Esos pagos suelen estar realizados a través de criptomonedas. Entonces aquí tenemos cómo empieza a fluir el dinero, cómo empiezan a fluir las transacciones económicas o comerciales sin la necesidad de tener tantos intermediarios presentes. Y bueno, hablemos un poquito de comercio tradicional. El comercio tradicional es lo que estamos viendo en pantalla. Primero tenemos en la parte izquierda a 4 personas que son fabricantes de algo. Tenemos por ahí a un ingeniero o un inventor, tenemos a una pintora, una artista, tenemos a alguien que probablemente es un carpintero, un constructor, y tenemos a un panadero o un chef que está llevando su producto al mercado. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de que el inventor crea algo? ¿Qué pasa después de que la pintora termina su cuadro? ¿Después de que el carpintero termina el mueble? ¿O que el chef o el cocinero termina su producto? Bueno, pues comienza lo que todos conocemos como supply chain o cadena de suministro, y pues tenemos un gran número de personas involucradas. Tenemos un call center que recibe los pedidos. Este call center puede ser telefónico o electrónico. Tenemos otras personas que coordinan cierta parte del transporte de mercaderías. Tenemos personas que físicamente se presentan a recoger la mercancía de un lugar a otro. Tenemos desde luego varios medios de envío o de embarque, desde medios terrestres, medios marítimos o medios aeronáuticos, desde luego. Y finalmente en la parte final de esta cadena de suministro pues aparece la proveedora de transporte que lleva a la casa del cliente el producto que ha comprado. Esta es una figura muy simplificada del comercio tradicional. Y bueno, veo que ha seguido la charla aquí en el chat entre Marta Laura y Claudio. Están ya platicando sobre el tema. Más adelante abordaremos estos puntos en lo particular. Bueno, vamos a ver ahora comercios sin intermediarios. Bueno, precisamente la cadena de bloques viene a facilitar que personas, insisto, completamente desconocidas, que pueden ser completamente desconocidas, confíen entre ellas para poder realizar transacciones y poder empezar a generar círculos de comercio o círculos de negocios sin intermediarios o libre de intermediarios. Obviamente, el transporte no se considera propiamente un intermediario, es parte del ciclo de entrega de un producto, pero al menos te evitas los intermediarios clásicos en una transacción comercial, como son las famosas pasarelas de pago, de las cuales se ha estado mencionando por ahí a través de los comentarios de Marta Laura y de Claudio. Entonces, esta es una de las grandes bondades del sistema o de lo que se conoce como cadena de bloques. Ahora vamos a hablar de dos revoluciones. La primera revolución fue Internet y la segunda blockchain. Blockchain nos va a permitir migrar de un Internet en el que solo intercambiábamos información a un Internet en donde realmente intercambiamos valor. Internet en su momento fue una revolución en el acceso y la difusión de la información. Blockchain representa una revolución propiamente en la transmisión y sobre todo en el valor de los datos de Internet, porque ya estamos hablando de que se puede compartir valor a través de la cadena de bloques, no solamente información como tradicionalmente hemos estado acostumbrados a hacerlo. Ahora, bueno, pues platiquemos un poquito de cadenas de bloques públicas y privadas, de otras que pueden existir. Más adelante vamos a ver otras, pero las más importantes son las públicas y privadas. Por ahí se dice que las cadenas de bloques públicas y privadas tienen muchas similitudes. Son ambas redes descentralizadas peer-to-peer, en la que cada participante mantiene una réplica de un libro de contabilidad compartido, al que solo se puede agregar transacciones firmadas digitalmente.
Se mantienen réplicas sincronizadas a través del protocolo conocido como consenso y se proporcionan ciertas garantías sobre la inmutabilidad del libro mayor, incluso cuando algunos participantes son defectuosos o malintencionados. La única distinción entre el blockchain público y el privado está relacionada con quién puede participar en la red, quién puede ejecutar el protocolo de consenso y quién desde luego puede mantener el libro de contabilidad compartido. Una red pública de blockchain está completamente abierta y cualquiera puede unirse y participar en esta red. La red generalmente obviamente tiene un mecanismo incentivador para alentar a más participantes a unirse a la red. Es la actividad que realizan los mineros. Los mineros se llevan una pequeña comisión de Bitcoin cada vez que logran minar una transacción o validarla, como lo hemos mencionado anteriormente. Por eso se habla de un mecanismo incentivador para que más participantes se unan a esta red. Y bueno, Bitcoin es una de las cadenas de blockchain públicas más grandes en producción hoy en día. Es viva prueba de que funciona blockchain y no solamente de que funciona, sino funciona muy bien, como por ahí rezaba algún aviso comercial de algún producto hace algunos años. Y bueno, hay obviamente unos temas que vale la pena resaltar en las cadenas de bloques privadas. En una red privada de blockchain se requiere una invitación, la cual debe ser validada por el iniciador de la red o por un conjunto de reglas establecidas previamente por el iniciador de la red y que pueden ser configuradas como un programa de cómputo, como reglas de cómputo. Las empresas que configuran una cadena de bloques privada generalmente establecen una red autorizada. Esto impone restricciones sobre quién puede participar en la red y solo en ciertas transacciones. El mecanismo de control de acceso puede variar. Los participantes existentes pueden decidir quiénes son futuros participantes a través de una especie de sistema de votación. Puede existir una autoridad reguladora que puede emitir licencias para participar o el propio consorcio puede tomar decisiones en su lugar. Y una vez que esta entidad se ha unido a la red, pues jugará un papel de mantenimiento de la cadena de bloques de forma descentralizada. Pero ahora vamos a platicar sobre las distinciones de tipos de cadenas de bloques. Y bueno, Abraham, no sé si tu pregunta está relacionada con lo que estamos preguntando o lo que se está comentando en el chat, ya me dirás tú. A lo mejor después de esto te queda un poco claro el tema del modelo centralizado. Y más que desplazar el modelo centralizado, se pretende ser una alternativa mucho más eficiente que el modelo centralizado, si eso es a lo que te refieres, mi estimado Abraham. Y bueno, definitivamente tenemos que hablar de 4 tipos de cadenas de bloques. Ya mencionamos 2 de ellas, la pública y la privada. Vamos a hablar de 2 subcategorías. Una de ellas se conoce como blockchain de consorcio, que es aquella en que el proceso de consenso está controlado por un grupo preseleccionado, por ejemplo, un grupo de empresas. El derecho a usar el blockchain y enviar transacciones a él puede ser público o puede ser restringido a los participantes. Las cadenas de bloque de consorcio se consideran blockchains permitidas y son las más adecuadas para su uso en negocios. Los blockchains privados, ya lo vimos, pues están controlados por una sola organización que determina quién puede leer el blockchain, quién puede enviar transacciones y quién puede participar en este proceso de consenso. También están los blockchains semi-privados, que son administrados por una sola compañía que otorga acceso a cualquier usuario que satisfaga los criterios previamente establecidos. Aunque es una red que no está verdaderamente descentralizada, este tipo de blockchain permitido es atractivo para casos de empresas a empresas o aplicaciones gubernamentales. Y finalmente el blockchain público, en donde cualquier persona puede leer, enviar una transacción o participar en el proceso de consenso, que es un tema que ya hemos platicado anteriormente, por lo cual no me voy a detener a seguir platicando sobre. Entonces, aquí quiero hacer una analogía, y no necesariamente una analogía idéntica, sino similar. Cuando estudiamos el fenómeno de cómputo en la nube, hablamos de nubes públicas, nubes privadas y nubes híbridas. Ahora cuando hablamos de cadenas de bloque, pues hablamos de un fenómeno similar. Así como hay nubes públicas y privadas, también podemos hablar de blockchains públicos y privados. La gran distinción es que aquí tenemos una parte que se considera como cadena de bloques semi-privada y otra cadena de bloques de consorcio. Son diferencias importantes, pero con algunas similitudes con lo que se conoce como cómputo en la nube. Bueno, otra parte importante, desde luego, y que ha hecho famoso al blockchain es la seguridad que se representa en las transacciones y en la información que está contenida. Estas cadenas de bloques tienen 2 ingredientes muy importantes, que es la criptografía asimétrica y los sistemas distribuidos. Ello permite crear archivos ineditables, transferir valor y automatizar actualizaciones de los archivos. Esto es lo que sucede
cuando utilizamos blockchain, nos permite confiar en un desconocido completamente porque tenemos estos elementos criptográficos y de sistemas distribuidos que nos permiten generar confianza en la transacción. Más adelante vamos a ver más ejemplos sobre esto en particular. Y bueno, donde antes existían intermediarios que nos generaban una confianza en una operación, es decir, tú acudes a un banco porque sabes que el banco, si te dice que el dinero está en tu cuenta, pues tú puedes confiar, entre comillas, en el banco de que ya tienes el dinero en tu cuenta. Si tú vas con un notario público y ese notario público te da un instrumento público o te da una fe de hechos, puedes confiar en ese proceso, en esa operación, en esa transacción, porque ya hay un tercero de confianza que es un notario público, un fedatario público, que te dio esa confianza por la investidura que tiene como autoridad o porque realizó alguna fe de hechos de carácter público. Entonces, donde antes existían estos intermediarios, ahora los podemos sustituir con métodos de seguridad como cifrado, criptografía y métodos de consenso, que es la labor que hacen los mineros. Todos los participantes de la red acuerdan la validez de una transacción asegurando que libros son copias exactas de cada uno de ellos. Blockchain nos va a permitir entonces migrar de un Internet en el que solo se intercambia información, insisto, a un Internet en donde ahora intercambiamos valor. Dicho valor se puede intercambiar de manera directa entre personas o organizaciones que probablemente no conozcamos, sin ningún tipo de intermediarios y con la garantía plena que existe en la confianza de esta transacción. Vamos a ver una pregunta, Marta Laura. El que sea privado solo se refiere a quienes participan, pero el funcionamiento como tal y códigos que garantizan la seguridad no pueden ser alterados, ¿cierto? Bueno, todos los blockchains funcionan de manera similar en cuanto a la seguridad y su operación crítica. Regularmente las diferencias entre blockchains públicos y privados radican en quiénes son los que pueden permitir el acceso al blockchain, de ahí la diferencia entre público y privado. Por ejemplo, Bitcoin, cualquiera puede subirse a la red de Bitcoin porque es una red pública. Sin embargo, si tienes un blockchain privado, solamente el dueño o el grupo que controla ese blockchain son los que pueden autorizar a los participantes, son los que pueden autorizar a quienes pueden emitir el consenso de las famosas operaciones e inclusive pueden autorizar a quienes ven o pueden agregar información. Entonces, ahí la diferencia, Marta Laura, es más que nada los participantes y los permisos que se tienen dentro de cada una de estas cadenas de bloques. Uriel pregunta, ¿el blockchain está encriptado? Sí, una de las características principales del blockchain es precisamente que está cifrado. A mí me gusta usar la palabra encriptado, pero luego me corrigen y me dicen que encriptado es una palabra que no existe, una palabra forzada, y por eso trato yo de mentalizarme y pensar en cifrado cada vez que quiero decir encriptado. No es que te corrija, mi estimado Uriel, pero me acordé de esa corrección que me han hecho y por eso quise mencionarla. Manuel Martínez nos dice, pregunta para el rato, al carecer de terceros de confianza, aún habiendo mineros, ¿qué salva el blockchain público de intercambiar valores con entidades o personas consideradas peligrosas como narcos, terroristas, políticos, corruptos, etcétera? Mira, es una pregunta interesante, Manuel. De hecho, se considera que una de las bondades o ventajas del blockchain es precisamente la lucha en contra del lavado de dinero, la lucha en contra de la corrupción y la lucha incluso en contra de la piratería por muy diferentes razones. Aunque las cadenas de bloques y las transacciones registradas en ellas se consideran anónimas, realmente son pseudoanónimas o son semianónimas porque podríamos llegar a conocer la identidad de las personas que son titulares de estas cadenas de bloques o que son participantes. De hecho, no es por hablar solamente bien de esta tecnología, es una tecnología que ha tenido algunos descalabros, algunas caídas, porque se habla en la prensa continuamente, no continuamente, pero con cierta regularidad, para tampoco pasarnos en la frase, con cierta regularidad se habla de hackeos a Bitcoin, lo cual tiene sus particularidades. De hecho, en muchos de los casos los hackeos han sido revertidos y han sido regresadas las cosas a su estado original. Y eso se permite gracias a que es perfectamente identificable ver dónde el hacker sacó el dinero y dónde lo fue a meter. Es decir, existe trazabilidad, existe completa trazabilidad de las transacciones porque recordemos que el blockchain público, pues cualquiera lo puede ver, cualquiera tiene acceso al blockchain público, cualquiera puede ver las transacciones y las billeteras de otros. Entonces, cuando se da un fenómeno, por ejemplo, el WannaCry, o el fenómeno de Petya, NotPetya, Bad Rabbit, que son estos ransomware que nos han dado dolores de cabeza a nivel mundial en este año, se empezó a manchar mucho la imagen de Bitcoin porque se decía que los rescates estaban siendo solicitados a Bitcoin porque eran irrastreables. Lo cierto es
que se puede ubicar perfectamente cuál es la criptobilletera que está recibiendo esos pagos y se puede elevar un red flag o se le puede poner una bandera roja a esa criptobilletera para que nadie más haga transacciones con ella o inclusive para que no se redima dinero en efectivo cuando esta persona intente convertir los bitcoins o la criptomoneda a una moneda física o una divisa. Entonces, hay muchos mecanismos de control que pese a que sí, sigue siendo de cierta manera vulnerable los exchanges o las criptobilleteras de los titulares de Bitcoin siguen siendo de alguna manera vulnerables a través de los hackers, también hay métodos de remediación que son de los cuales estamos platicando. Pero bueno, ya me estoy metiendo a Bitcoin y no es tema de Bitcoin, ya hice mi disclaimer al inicio de la charla. Esta sesión no es para hablar de Bitcoin, es para hablar de blockchain, pero bueno, me vi obligado a hacer la referencia. El blockchain tiene relación con la ley FinTech, pregunta Uriel. Mira, la ley FinTech viene a revolucionar, viene a intentar regular el fenómeno de las instituciones de tecnología financiera. Dentro de las cosas relevantes de tecnología está que menciona ya o se le da una definición a lo que se conoce como activo virtual. Hay por ahí otras definiciones como crowdsourcing, entre otras. Y solamente la parte más relacionada con la ley FinTech de blockchain es que define activos intangibles como el Bitcoin propiamente, ¿no? No define a Bitcoin, sino define en términos generales los activos intangibles. Bueno, estoy regresando nuevamente a Bitcoin, espero que no me lleven continuamente para allá porque, insisto, no es una charla que se esté planeando específicamente. Las red flags se ejecutan en consenso, definitivamente se ejecutan en consenso, y desde luego que son los participantes de la red los que ejecutan ese consenso. ¿Es posible ver el dinero generado por las billeteras? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, les comentaba, no es una plática sobre ransomware, pero cuando estuvo el fenómeno de ransomware me tocó entrevistar a amigos argentinos y colombianos expertos en temas de seguridad informática, y en la plática que tuve con ellos, que está videograbada y la pueden tener acceso en cualquier momento a través de nuestro canal abogadodigital.tv, ahí pueden encontrar charlas sobre los ransomware, y ellos me mostraron en pantalla cuáles eran las criptobilleteras que estaban recibiendo los dineros por estos secuestros de información. Entonces, definitivamente es posible verlas. Ahora, una de las grandes ventajas de blockchain es que te permite que todos los bloques estén firmados digitalmente. Esta es una gráfica que nos indica cómo se firma cada bloque con las llaves públicas y privadas de cada uno de los participantes en estas transacciones. No me voy a meter mucho sobre el tema de firma electrónica porque sería dar una charla completamente distinta, pero es posible firmar, no es posible, es una característica propia de blockchain el firmado digital de cada una de las operaciones, transacciones y de los bloques. Ahora, esta gráfica es muy importante, también me tomó mi tiempo hacerla. Reconozco que estoy orgulloso de haber hecho esta gráfica que está inspirada en muchas otras que circulan en internet, pero mi trabajito me costó. A ver, vamos a plantear una situación en donde María quiere enviarle un dinero a Juan y bueno, vuelvo a caer, aunque no quiera, vuelvo a caer yo solito en el tema de los bitcoins, por ahí hago una referencia gráfica a los bitcoins. Vamos a suponer que María quiere enviarle dinero a Juan a través de una criptobilletera, una criptomoneda, y bueno, esta transacción se representa en línea como un bloque, y ese bloque se replica, ese bloque se transmite a todos los miembros de la red, y pues básicamente se les avisa que existe esta operación. Recordemos que las operaciones pueden estar pendientes de aprobación, son operaciones pendientes o hechos pendientes cuando no han ingresado, por así decirlo, la cadena de bloques. Entonces, se le avisa a todos los nodos o a todos los miembros de la red que hay una operación pendiente. En ese momento, cada uno de los nodos valida la transacción, confirman que la transacción es válida, y finalmente el bloque se ubica en la cadena de bloques, lo cual convierte esto en un registro indeleble de una transacción transparente. Entonces aquí es cuando ya forma parte de la cadena de blockchain. Si se fijan, aquí digamos esta transacción está representada como un bloque, pero no es hasta que todos los miembros de la red se enteraron de la existencia de esta transacción pendiente y todos los miembros de la red o la validaron, la aprobaron, es cuando finalmente ese bloque forma parte de blockchain, y finalmente eso permite que el receptor, en este caso Juan, pueda recibir su criptobilletera.
la diferencia entre el minero y el nodo. Los nodos son todos los participantes de la red. Los nodos son todos los participantes de la red y el minero es la persona que realiza propiamente labores de minería, que son básicamente las labores de consenso. Las labores de consenso que son las que aprueban la existencia de cada uno de los bloques y el agregado de cada uno de los bloques al fenómeno de blockchain propiamente. Esas son la diferencia entre ambos. ¿Qué deben hacer alguna acción todos los usuarios de esa red para validar la transacción? Solo los mineros, las personas que hacen minería dentro de blockchain son los que se pelean. Fíjense bien en la pregunta de Abraham. Los mineros participan en una especie de competencia para ver quién es el que valida o para ver quién es el que aprueba o da inicio al consenso de la transacción. Entonces, los mineros tienen una especie de competencia para ver quiénes son los que realizan estas actividades y cómo lo hacen, resolviendo problemas matemáticos o algorítmicos. A través de algoritmos ellos resuelven operaciones y eso les permite decidir quiénes son los que validan estas operaciones. Ahora, vamos a hablar un poco de cosas más tangibles o de la realidad, porque muchas veces puede pensarse que estamos en pura ciencia ficción y no es así. Aquí me voy a permitir hablar de una nota periodística que tiene muy poco tiempo. Por ahí viene la fecha, es de este mes, de diciembre de 2017, donde nos dice el periódico El Economista que BBVA realiza la primera transacción basada en blockchain. España y México fueron los países entre los que el grupo financiero BBVA realizó la primera transacción basada en tecnología blockchain. Aunque no se trató de una transacción meramente financiera, sí tuvo que ver con comercio internacional, con la presentación electrónica de documentos en una transacción de importación-exportación. Gracias a ello, dice la nota, BBVA ha conseguido reducir a 2.5 horas el envío, verificación y autorización de una transacción de comercio exterior que normalmente puede prolongarse entre 7 y 10 días. Fíjese la reducción de tiempo. De 7 a 10 días se redujo a 2.5 horas el envío, verificación y autorización. Ese tiempo de reducción se llama dinero. A fin de cuentas, ese tiempo que se redujo sustancialmente la operación se llama dinero. Porque si tú puedes hacer eso, significa que puedes hacer muchas más operaciones en un mucho menor tiempo posible y eso significa que blockchain trae grandes beneficios al comercio y a la industria. Aplicar blockchain a nuestras operaciones de comercio internacional nos permitirá crear un entorno seguro y digital que será la base de un marketplace global para el comercio exterior, concluye Jorge Cebadúa, director de estrategia de productos de banca y empresas y de gobierno de BBVA Bancomer. Continúa la nota explicándonos un poquito más del por qué participaron o por qué decidieron involucrarse en este programa. Dice, el piloto que hemos realizado supone un salto en la mejora de eficiencia de las transacciones de comercio exterior. La gestión de documentación se ha reducido en un proceso de pocas horas, en el que además todos los involucrados, bancos, importador, exportador, hemos conocido en todo momento el estado del envío de los documentos. Recuerden que es una de las características del blockchain, que en todo momento puedes ver el estado que guarda la operación. Además, la operación ha quedado registrada y validada de manera segura, al mismo tiempo para todas las partes, gracias a los registros distribuidos y la inmutabilidad del blockchain. En este piloto se incluye la firma electrónica de los documentos, la distribución simultánea de las copias a todas las partes y la recepción de la propiedad de la documentación en cada paso de la cadena. Desde luego que también se puede aplicar esto no solamente al proceso de la Carta Internacional de Crédito, sino también se puede aplicar propiamente al pago final de la misma. Aplicar blockchain a nuestras operaciones de comercio internacional nos permitirá crear un entorno seguro y digital que será la base de un marketplace global para el comercio exterior, concluyen los directivos de BBVA Bancomer que fueron entrevistados por El Economista para realizar esta nota súper interesante sobre cómo en la práctica ya lo están utilizando. Vamos a ver más ejemplos. Tenemos que la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, desarrolla, en colaboración con IBM, un prototipo de base de datos, obviamente soportado por tecnología blockchain, para garantizar que las pólizas de seguro de autos puedan ser verificadas por las autoridades con mayor facilidad, con el objetivo de reducir el número de pólizas apócrifas en todo el país. La final de este prototipo es que cada vez que una compañía aseguradora emite una póliza de seguro para auto, esta se almacena en el esquema de blockchain, lo que le permite que dicha póliza sea inalterable, debido a que todas las compañías contarán con una copia de información de cada seguro de auto que no puede ser alterado sin autorización de todos los miembros de la asociación. Fíjense, aquí ya estamos hablando de una cadena de bloques a modo que podría ser semi-privada, podría ser de consorcio, según lo platicamos con anterioridad. Y aquí les quiero platicar que la industria de seguros es una de las grandes beneficiadas por el sistema blockchain,
no solamente sirve blockchain para lo que estamos viendo en esta nota, sino también sirve para que cada vez que un usuario reporte un choque o una fatalidad o un accidente, en automático la aseguradora que sea propietaria de esa póliza va a subir a la cadena de bloques esa notificación de accidente o de reclamación para evitar que esa persona no vaya con 2 o 3 compañías y presente la misma reclamación y luego esté tratando de capturar ingresos o el seguro o la póliza de cada una de estas compañías. Entonces también puede utilizarse para evitar fraudes. ¿Por qué? Porque todas las compañías de seguro que participen de esta blockchain se enterarían de la reclamación de esta persona y evitarían el doble cobro o triple cobro según sea el caso. Entonces también puede tener otros usos muy interesantes el blockchain para la industria de los seguros. Esta tecnología permite que sea un tercero el que valide la información contenida dentro de una póliza, sino que la propia red de empresas de seguros que la garanticen a través del consenso sean los datos obviamente verídicos. Esto es lo que dice la nota respecto a AMIS y su incursión en blockchain. Aquí vemos una gráfica que me encontré por ahí en internet de qué bancos están metidos en proyectos de blockchain. Y ahí vemos temas bien interesantes. Ahí vemos como Banco Santander, Bank of America, BBVA, desde luego Citi, ¿qué otro? Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, entre otros bancos grandes a nivel internacional y nacional, pues están presentes en un consorcio de blockchain muy orientado al sector financiero, que es R3. Algunos están involucrados en otra tecnología de bloques conocida como Hyperledger. Obviamente todos están en pruebas de concepto y desde luego algunos de ellos están hablando de inversiones, de cómo puede beneficiarlos en inversiones, cómo puede funcionar como acelerador de negocios y finalmente están inclusive hablando de patentes de ciertos aspectos del funcionamiento de blockchain. Bueno, vamos a platicar ahora de las transacciones por bloque. Fíjense bien cuántas transacciones por bloque hay. Aquí tenemos en su segmento alto hay 2.250 transacciones por bloque. Fíjense, no piensen que son 2 o 3 como en el dibujito que les platiqué hace rato. Fíjense, hay 2.250 transacciones por bloque en los segmentos alto y en los segmentos bajo hay 1.500 nuevas transacciones o un poco menos. Y ahí podemos observar pues que el número de transacciones es realmente alto. Si quisiéramos pensar en un promedio, más o menos podríamos pensar que en 1875 transacciones son las que dan cabida a cada uno de los bloques de este famoso blockchain. Ahora, ¿cuántas transacciones por día? Veamos nuevamente esta gráfica. En promedio aproximado hay 300,000 transacciones por día. Obviamente el día con más transacciones tuvo 412.908 transacciones y el día con menos transacciones fue de 131.875 transacciones. El número total de transacciones de blockchain hasta el 1 de diciembre es de 277.720.000. Fíjense bien, 120.000. Uriel, ¿el blockchain puede originarse o también se puede manejar de la Deep Web? No entendí muy bien tu pregunta. No se maneja desde la Deep Web, salvo que los forasteros o los individuos que se manejan en la Deep Web creen su propio blockchain a modo. Recordemos que es tecnología open source. Si ellos quieren crear su blockchain a modo y si quieren hacer un blockchain privado, lo pueden hacer. Pero no sería el mismo blockchain sobre el que corre Bitcoin o el mismo blockchain público del que hemos estado hablando. Entonces, bueno, regresamos un poquito al tema. Fíjense bien el número de transacciones, promedio 300,000 transacciones por día. El día con más transacciones hubo casi 413,000 transacciones. El día más bajo, 132,000 transacciones. En total, el número total de transacciones en blockchain es de pues un número cercano a los 300 millones de operaciones. Vamos a ver más estadísticas a continuación. ¿Cuánto pesa cada bloque? Fíjense bien cuánto pesa. El promedio aproximado de cada bloque pesa menos de 1 mega. 980 megas es lo que pesa en promedio cada bloque. El bloque más ligero en 2017 pesó tan solo 700 megas. ¿Qué significa esto? Que el peso total de la blockchain es de 144.174 megas, es decir, 144 gigas. ¿Qué significa? Que la blockchain completa por 7 podría dar cabida en una de las tarjetas de memoria más amplias del mercado, microSD, que es la de 1024. Fíjense bien, 7 veces el blockchain podría caber en la uña del dedo pequeño de cualquiera de nosotros, que es lo que mide
que es lo que mide aproximadamente una tarjeta micro SD, para que se den cuenta de que no exageraba cuando les decía que hay muy poca información en la blockchain, hay poca información en los bloques son prácticamente texto, con código desde luego, entonces ahí podemos ver que con todo este titipuchal o este gran número de operaciones que platicamos hace unos minutos que existen en blockchain, todo ello puede caber 7 veces en la tarjeta de memoria más amplia que hay en el mercado, micro SD, que es la tarjeta más pequeña de memoria que existe en el mercado. Entonces ese también es un dato interesante sobre el cual vale la pena reflexionar. Valor de las transacciones. Ahora sí, esto tiene que ver con Bitcoin definitivamente. Tan solo el 28 de noviembre, hace poquito, de 2017, se intercambiaron en blockchain valores, bitcoins, por 3.966 millones de dólares. 3.966 millones de dólares en un solo día de operación. Ahí podemos ver la historia o los valores históricos de blockchain. Si se dan cuenta, blockchain, como recordarán, nace junto con Bitcoin en el año 2009 y en sus primeros años, pues la operación fue muy limitada. Realmente casi no hubo grandes avances y no es hasta realmente 2017, que es más o menos por aquí, la letra está miniatura, tampoco las llego, pero yo supongo que más o menos por aquí es 2017. Esto es lo que va del año, el despegue brutal que ha tenido Bitcoin y ahora la visión que se está teniendo sobre la cadena de bloques también. Esta gráfica grande representa lo que ha sucedido en el año. Este es el valor histórico de 2009 a 2018 prácticamente, y esto es lo que ha sucedido en el año. Entonces nos vemos que en los primeros meses del año, pues realmente los valores eran moderados, eran pequeños, y de repente empezaron a dispararse hasta llegar a valores estratosféricos. Todos sabemos que la semana pasada blockchain llegó a superar los Bitcoin llegó a superar los $18,500 de valor. $18,500 de valor. Eduardo solo contempla Bitcoin, bueno, supongo que quisiste decir Bitcoin, o también otras criptomonedas. Entiendo que solamente Bitcoin, estos valores están reflejados en Bitcoin, pero eso no significa que no se considere el valor completo de las demás criptomonedas. Hay que recordar que no es una criptomoneda ni dos, hay cientos de criptomonedas, tal vez lleguemos ya a la cifra de miles, no lo sé, pero hay muchas criptomonedas en el mercado, pero estos valores representan la totalidad de valores económicos que se comerciaron a través de la red blockchain. Recordemos que a fin de cuentas blockchain es la tecnología subyacente de estas criptomonedas. Y bueno, para finalizar un poquito con el tema de blockchain, vamos a cerrar esta primera mitad de la charla con una estadística muy particular que realizó el IBM Institute for Business Value. Señala que se espera que el mercado de blockchain ascienda a los 2.312 millones de dólares para el año 2021 a nivel global. No es una cifra pequeña, definitivamente es una gran cifra. Y por último, pues con la tecnología de contabilidad distribuida, cualquier bien o servicio puede ser tokenizado, es decir, cifrado en lenguaje de programación para asignarle un valor y podrá ser pagado de la forma que tú lo desees. Y bueno, déjenme ver si con esto terminamos esta sección para poder dar pie a un pequeñísimo receso. Sí, vamos a dar un pequeño receso. Dejamos aquí la gráfica para que exista el proceso de cierre de grabación. Denme un segundito.